Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocar. Amén. Y todos decimos amén, gloria a Dios. El tema de hoy es huir de la idolatría. Mire lo que dice ese pasaje: huid de la idolatría. El versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué dice el apóstol por tanto? Siempre hemos dicho que las palabras tienen un propósito y tienen un sentido en su contexto. Cuando Pablo dice por tanto, es porque él ya estuvo hablando acerca del tema. Si recordamos, ya hace varias semanas, por cierto, ¿verdad? Porque han pasado 2 que no hablamos de los corintios, por razones pues que ya conocemos. Pero anteriormente hablábamos que desde el capítulo 8 en adelante Pablo está hablando acerca del tema de la libertad cristiana. Pues él está respondiendo a preguntas que la iglesia había hecho en una carta anterior. Antes, pues por supuesto, había respondido él acerca de lo del matrimonio. Pero del 8 en adelante comienza él a hablar acerca de la libertad cristiana. Y un tema clave en ese capítulo 8 es la comida sacrificada a los ídolos. Y hablamos de eso. Pero luego en el capítulo 9 también él aborda el tema de los derechos de un apóstol. Ya lo desarrollamos igual. Pero en el capítulo 10, Pablo hace unas amonestaciones contra la idolatría. Habían preguntado los corintios que qué pasaba con eso que ellos hacían. Más bien dicho, no ellos, sino lo que pasaba en el pueblo de Corinto. Que habían templos por un lado, templos por otro, dioses diversos. Recordemos que los griegos y los romanos pues eran gentes adoradoras de muchos dioses. Pero ellos se preguntaban, ¿qué pasa con ese tipo de adoración? ¿Nosotros podemos asistir a esas fiestas? ¿Podemos participar de la comida que ellos dan también en esos lugares? Creo que son preguntas que tienen su respuesta acertada. Y hoy en día, hermanos, igual, el creyente debe saber que nosotros no hemos sido llamados a rendirle culto o adoración a ningún ídolo de esta tierra. Fiestas vienen, fiestas van, pero el verdadero cristiano permanece firme en el Señor. No podemos ser, hermanos, de los cristianos que cuando vienen temporadas se desaparecen. No podemos ser cristianos que cuando viene una fiesta todos se ponen alegres. Hay gente que todavía dicen que cuando viene el tiempo de fin de año, dice que sienten el Espíritu. Yo no sé qué espíritu es el que sienten, pero el verdadero Hijo de Dios, el espíritu que siente es el Espíritu Santo de Dios. Porque si algo nosotros hemos recibido, no es el espíritu del mundo para estar esclavos. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Y ese espíritu nos mueve y nos lleva siempre a darle la alabanza, a darle la adoración. Porque Él es el único digno de la exaltación, de la alabanza, de la honra. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Qué precioso es ese tiempo, hermanos. Esta mañana ha sido preciosa, ¿verdad? Esa adoración yo estoy seguro que ha subido a la presencia de Dios. Si usted, hermanos, derramó su alma delante del Señor, téngalo por seguro que Dios recibió su alabanza.
Aquí usted no viene a cantarle al pastor, a cantarle al líder, a cantarle a nadie de esta tierra, viene a cantarle al que ha hecho los cielos y la tierra. Esa sintonía debemos tener. Los corintios estaban un poco confundidos porque el mover del entorno podría llegar a quizás a atraparnos y hacernos sentir como que nosotros debemos hacer lo mismo. Porque se puede sentir a veces la persona, hablo del cristiano, como que es alguien raro, como que es alguien que no encaja, ¿verdad? Y de hecho que si somos verdaderos cristianos, hay momentos que así nos sentimos. ¿Por qué? Porque la gente está inmersa en muchas cosas y la gente se enfoca solamente en aquellas cosas que le traen deleite a la carne. Pero hermanos amados, el verdadero gozo de un cristiano no son las cosas de este mundo. El verdadero gozo de un cristiano es estar a la presencia de Dios y regocijarse delante de Él y disfrutar de las cosas que Dios le ha dado. ¿Cuál es nuestra alabanza? ¿Cuál es nuestra adoración? Me dolería el corazón si usted todavía se goza con esas cumbias, con esa música mexicana, con esa música de diferentes lugares que antes pues quizás nos pudo gustar. Hermanos amados, si usted todavía anda en esas cosas, quiero decirle, todavía está idolatrando cosas. Todavía tiene ídolos ahí, ¿verdad? En el día impactó su vida. Porque antes, ¿qué hacíamos nosotros? Si teníamos al escoger cosas, pero eso es lo que limpió el Señor, eso es lo que purificó nuestro corazón. Hoy es nuevo. El corazón que antes era de piedra, insensible y que no buscaba a Dios, hoy es un corazón de carne. Y ese corazón ha sido hecho hoy para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Quiero que veamos en el mensaje de hoy, en primer lugar, hay un llamado a huir de la idolatría. ¿Sabe usted lo que es huir? No está allá afuera, no está en las cosas, no está en otros lugares, a veces está en el corazón. ¿Podemos nosotros comprar de esa comida? ¿Podemos comer? Y eso lo explicamos ya en su tiempo. Pero Pablo dijo, el conocimiento muchas veces envanece. Y si alguien... Entonces Pablo dijo, al final de ese capítulo 8, si yo, por lo que yo como, voy a dañar a mi hermano por el que Cristo murió, mejor no lo hago, dijo él. Le voy a leer rápidamente algunos versículos para que entendamos esto. Versículo 1, capítulo 8, versículo 1 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Cuántos dijo Pablo? Todos tenemos conocimiento. Entonces era un concepto o un tema de dominio de todas las personas. Pero él continúa diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando usted sabe algo en la obra del Señor, usted no lo va a imponer como un legalismo. Usted no va a hacer las cosas porque así es y punto. No, sino que siempre vamos viendo agradar a Dios en primer lugar y en segundo lugar viendo el bienestar de nuestros hermanos. Luego dice en el versículo 4, acerca pues de las viandas, o sea, las comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay Cristo. Y luego él sabe que todo eso era del mundo y que era del diablo y todo eso. Y luego viene acá y mira a cristianos que también hacen esas cosas. ¿Qué dicen los nuevos creyentes? Yo pensaba, dice, que los cristianos eran diferentes. Yo pensaba que aquí ya no se hacía esto. Pero veo que salen a las fiestas. Veo que salen a las ruedas. Veo que salen acá. Veo que van a comer allá. Cristianos que acaban de llegar a la obra del Señor se sienten desestabilizados. No en todos hay ese conocimiento de madurez, dice el apóstol. Y finaliza él este capítulo 8 en el versículo 13 diciendo, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, porque era la carne que se vendía en ese tiempo, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tratar de agradar a Dios. Si algo a nosotros no nos daña, está bien. Te dice, no, si para mí no es ningún pecado el que yo coma esto o que me hayan visto en este otro lugar, pero para otro hermano sí lo es. Entonces hay que ser cuidadosos con esto. Luego, ya en el capítulo 10, en el versículo 7, que lo vimos anteriormente, dice Pablo,
ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según este escrito, se sentó el pueblo a comer y se levantó a jugar. Eso pues está allá, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Eso lo tenemos en Éxodo 32. Todo lo que pasó con el becerro, ¿verdad? Cuando Moisés se fue a hablar con Dios 40 días y 40 noches, ese hombre venía, pero usted lo sabe, que su rostro le resplandecía. Porque cuando alguien ha estado en la presencia de Dios, hermanos amados, se nota. Cuando alguien vive para Dios, se nota en su rostro. No es amargado, no es una persona bravucona, no es una persona odiosa, resentida, más bien es una persona amorosa. Es una persona que ayuda a otros, es una persona que está dispuesta siempre a dar lo mejor de sí. Moisés venía y su rostro resplandecía. Pero que el pueblo, ¿qué estaba haciendo? El pueblo estaba desenfrenado, dice el Éxodo, y estaban en sus danzas. Bueno, qué bien si aquí le danzamos al Señor, ¿verdad? Y qué bueno si aquí usted levanta sus manos y goza y grita, ¿verdad? Porque yo veo que algunos alzan su voz, y qué bien, pero es delante del Dios Todopoderoso. Pero aquellos estaban en sus danzas, y ¿qué era lo que había ahí? En el centro había un becerro, un buey, ¿verdad? Porque ellos habían visto en Egipto que uno de los dioses de ahí era el buey Apis. Entonces ellos hicieron algo parecido y comenzaron a danzar. No sé cómo eran sus danzas, pero era escandaloso todo lo que tocaban y todo lo que cantaban, porque se oía de lejos. Y cuando venía Moisés con Josué, oyeron todo eso. Y Josué dijo: ahí hay fiesta, ahí hay alegría para Dios. ¿Qué? Le dijo Moisés: nada de eso. El pueblo está desenfrenado, dijo Moisés. Y aquel hombre que tenía la santidad de Dios en su ser, bajó y dice que quebró las tablas que traía de piedra y las hizo pedazos. Y lo censuró al pueblo, ¿verdad? Por su desenfreno, por todo lo que habían hecho. Y me gusta lo que dice la palabra, porque dice en este capítulo 10 que todas esas cosas a Israel le sucedieron como ejemplos. ¿Para quién? Para nosotros, hermanos. Leamos dos versículos. Versículo 6, 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí sigue hablando de otras cosas que ellos hacían. Pero dice, todo eso le aconteció a Israel como ejemplos para nosotros. Y el 11 vuelve a repetirlo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces Dios nos habla de lo que le pasó a Israel, pero eso es historia. Hoy podríamos seguir hablando de Israel, pero ¿qué con nosotros? ¿Verdad? ¿Somos cristianos que de verdad vivimos para Dios? ¿O somos cristianos que vivimos siempre para el mundo? En este caso sería cristianos mundanos, ¿verdad? Y yo creo que eso no encaja, porque los cristianos han sido llamados a ser gente que vive para Dios. ¿Cuántos decimos amén? Gente que vive para Dios. Entonces no hay tal cosa como un cristiano, ¿verdad? Que va a estar allá, va a estar acá, y eso pues nos quitaría el objetivo, lo que nosotros queremos cumplir. Si vemos el versículo 14, dice: por tanto, amados, huid. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuáles serán los ídolos hoy? Podríamos enumerar muchos, pero para muchos el ídolo es el dinero. Para otros el ídolo es las tarjetas de crédito. Para otros el ídolo es un buen empleo. Para otros el ídolo es, bueno, una posición social. Ser un político de renombre. Ser quizás una persona que en cualquier institución privada o de gobierno o de la iglesia, tener una posición, eso podría ser lo que le provoca ego a la persona, lo que le provoca satisfacción. Ya idolatramos eso. Pero si somos creyentes, hermanos, debemos saber
que el centro de nuestra vida es el Señor Jesucristo. El centro de nuestra vida es el Señor, y todo lo que nosotros somos y lo que hacemos va a girar en torno a Él. Si a Él le damos el primer lugar, nada de todo esto que estamos hablando va a ser aplicable a nosotros. Quiero que lea conmigo Mateo capítulo 6. Mateo 6, 33. Vea lo que la palabra de Dios dice. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que dice ahí os serán añadidas. ¿Qué nos preocupa? Todo eso está en el contexto de la ansiedad a la que habían llegado la gente del tiempo, a la que les habla del Señor. Estaban preocupados cómo iban a comer. Estaban preocupados cómo iban a vestirse. Estaban preocupados por qué iba a ser de su vida. Y le digo, si nos alejamos un poquito del Señor, de la oración, de la lectura bíblica, de congregarnos, esas preocupaciones nos van a ahogar. Y el creyente, ya como yo, que está duro hoy, ¿verdad? Y que el mundo está aquí y que el mundo está allá, el creyente vive igual que el incrédulo, en zozobra y con miedo. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Hermanos amados, sobre todas las cosas, el mundo puede estarse incluso cayendo en pedazos, pero la iglesia y el creyente de manera específica, tenemos al Dios Todopoderoso. Y si tenemos al Dios Todopoderoso, lo tenemos todo. ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? Qué maravilloso es el Señor, hermanos. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pudiera ser que está pasando una catástrofe, un terremoto y una pandemia por un lado, y que luego surge otra enfermedad y que amenaza de otro tipo. Pero si Cristo está con nosotros, vamos a permanecer, hermanos. Vamos a permanecer. Quiero que veamos en segundo lugar que también, pues, luego del llamado a huir de la idolatría, el Señor pone, o Pablo pone un ejemplo. El ejemplo es la cena del Señor. El ejemplo de la cena del Señor. En el versículo número 16, mire lo que dice. Porque Pablo ya dijo en el versículo 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. O sea, Pablo está diciendo, yo considero que ustedes son personas entendidas, dice Pablo. Yo creo que ustedes van a ser prudentes y por eso les digo esto, dice Pablo. Dice el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos hace dos preguntas. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? La respuesta es sí, ¿verdad? Es la comunión de la sangre de Cristo. Luego dice, el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? La respuesta es sí también. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, hermanos, recordamos o conmemoramos, que es otra palabra sinónima, la muerte de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Hoy tenemos vida, y no solo vida física, hoy tenemos vida espiritual. Hoy no estamos muertos. El creyente, desde el día en que le entregó su vida a Jesús, tiene vida. ¿Cuántos sabían eso? Porque hay creyentes que viven descuidados, hermanos. Pareciera que nada ocurrió cuando se entregaron a Cristo. Siguen lo mismo. Siguen, hermanos, haciendo mal a otras personas. Siguen aborreciendo a otras personas. Y siguen igual. Pero el creyente que de verdad tuvo un encuentro con Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo. ¿Cuántas son hechas nuevas? Todas, dice. Todas. Entonces, cuando nosotros comemos el pan y cuando nosotros tomamos la copa, estamos reconociendo que estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, entonces quiere decir que estamos separados de todo lo otro malo que nosotros teníamos antes. Por eso Pablo hace esa observación, de modo que las personas mismas dieran una respuesta. Mire la pregunta de nuevo. La copa de bendición que bendecimos,
no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Las respuestas, digo, son afirmativas. Si usted pasa al capítulo siguiente, al 11, y leemos el versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, está claro. El vino representa la sangre derramada de Cristo y el pan representa su cuerpo desfigurado. En conjunto representan el sacrificio perfecto de salvación que Él hizo en favor de cada uno de nosotros. Hoy disfrutamos de eso. Si Cristo no hubiera muerto, nosotros no fuéramos salvos. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros estaríamos condenados todavía. Pero Cristo ha muerto. Esa es la realidad. Y hoy somos salvos por la gracia de Cristo. Luego, si vemos el versículo 17, mire lo que Cristo dice en este versículo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuántos panes eran? Cuando se celebra la cena del Señor, ¿cuántos panes son? Uno. Y ese pan dice que representa a Jesucristo. Entonces, ese sacrificio o ese pan hoy que representa a Cristo, de manera figurada, de manera mística, como se dice también, representa todo el cuerpo de creyentes. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero somos muchos miembros. Aún siendo muchos miembros, nosotros somos uno en Cristo. ¿Qué somos nosotros? Usted podría ser un brazo, podría ser un pie, podría ser un dedo, podría ser cabeza, no, ¿verdad? Porque la cabeza es Cristo. Pero podríamos ser cualquiera de los elementos o de los miembros del cuerpo de Cristo, y así nosotros trabajamos en su obra. Si leemos el versículo 18, nos hace la advertencia. Miren lo que dice: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Oiga lo que dice Pablo. En esta parte, pues quiero pasar a el tercer aspecto. Hay que tener cuidado con no participar de la mesa de los demonios. ¿A cuántos nos agrada participar de la cena del Señor? A 2 personas. ¿A cuántos nos agrada participar de la mesa del Señor, hermanos? Porque participar de la mesa del Señor es participar de la vida. Si Cristo nos ha dado vida, cuando se celebra la cena del Señor y cuando usted dice: hoy voy a pedirle al Señor que me permita tomar la cena, usted está diciendo: yo estoy de acuerdo con lo que Cristo ha hecho en mi vida. Pero ¿qué pasará con las personas que no participan de la cena del Señor? Por diferentes razones. Algunos porque ni siquiera han querido bautizarse. Otros porque dicen: no, mi vida no está bien. Pero ¿qué deberíamos de hacer? Deberíamos de procurar restablecer la buena comunión con Dios y no escudarnos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en una celebración no lo hacemos? Luego viene la siguiente, ¿verdad? Y si nos haya lo mismo,
Sería el colmo que una persona viene en una tercera Santa Cena y no participa otra vez. Entonces quiere decir que cuando venga Cristo, tampoco va a estar preparado o preparada. Porque participar de eso es el preámbulo de la cena maravillosa que va a ocurrir en las bodas del Cordero. Va a ser algo precioso y la Escritura dice que Él dice que se va a ceñir, como quien dice, Él se va a alistar para servir al creyente. Eso debería nosotros, pero motivarnos, hermanos, al saber que lo que aquí hacemos es solamente el símbolo, es como el preámbulo de la realidad futura que va a ocurrir. Porque el creyente verdadero, eso es lo que le anhela, eso es lo que le atrae. ¿Qué pasaría si a usted, cuando le anuncian que hay Santa Cena, un día lo que hace, pues no voy a llegar ese día, ¿verdad? Porque me van a ver que no tomo la cena del Señor y el pastor va a decir que estoy mal, ¿verdad? Y soy líder, y soy pastor, y soy pastora, y soy servidor. Hermanos, yo podría pensar algo, u otro hermano que lo vea usted que no participa podría pensar algo, pero Dios nos está viendo y nos conoce. Eso es lo que debería de importar. Entonces Pablo dice hoy que no debemos ser partícipes de la mesa de los demonios. Dice lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, eso lo sacrifican a los demonios. Y yo no quiero, dice, que ustedes se hagan partícipes. Si amarramos lo que dijo en el capítulo 8, que la persona puede ser libre de comer incluso cosas que fueron ofrecidas a ídolos, y lo que hoy dice, que nosotros debemos de cuidarnos, porque alguien podría malentender lo que dijo el 8. Entonces, si uno puede comer de todo lo que sea, me voy a la fiesta de agosto, me voy a la fiesta de diciembre, y me voy a la otra, y me voy a San no sé qué, y busco en otro pueblo, otra fiesta que haya, y de fiesta en fiesta, ¿verdad? Bien fiesteros los hermanos. No es así, ¿verdad? Ya sabemos a qué le están celebrando. No le están celebrando al Dios verdadero. No. Ellos dicen que le celebran al divino no sé qué, ¿verdad? Pero eso, el verdadero no es un totoposte de concreto, ¿verdad? O de otra cosa. El verdadero es el todopoderoso. Al que nosotros le servimos es al que cambió nuestra vida. Al que nosotros le servimos es al que un día va a venir por todos nosotros. A ese le servimos nosotros. Entonces, hermanos, hay que ser cuidadosos con esto. Yo quiero leerles acá un pasaje en Deuteronomio 32:17. Estamos ya casi finalizando. 32:17 de Deuteronomio dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Y sabe que está hablando de Israel, como que hoy dijera la iglesia. Esas son palabras fuertísimas. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres, la nueva generación. Hay que ser cuidadosos. Si los creyentes antiguos fueron fieles al Señor, a nosotros también se nos pide que le seamos fieles al Señor. Y hoy como padres nosotros también queremos que la generación que sigue, nuestros hijos, le sean fieles también al Señor. Que nosotros le servimos a Él, al Dios verdadero, y que ellos también le sirvan al Dios verdadero. Pero ¿qué tal si a la muerte de los mayores, después los hijos son adoradores de otras cosas? Entonces se habría perdido una generación, así como fue en el tiempo de los jueces, que la siguiente generación que se levantó dice que no conocía a Dios. Y eso siempre lo he dicho, no hay que entenderlo, no es que no sabían quién era Jehová, no quisieron obedecerle, que es otra cosa diferente. Entonces dice que hay que ser cuidadosos. Hubo un momento que Israel le ofreció a los demonios mismos, y en el 25 del Éxodo Dios dijo: no te vas a inclinar ante esos dioses falsos, no los vas a honrar, no los vas a adorar. Es uno de los mandamientos, ¿verdad? No honrar a dioses ajenos, no tener dioses ajenos delante del Dios verdadero. Y finalizo con Josué 24:19, una exhortación grande.
24, 19 del libro de Josué. Miren lo que dijo Josué en esa oportunidad. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. O sea, Él les advirtió, porque ellos dijeron: no, nosotros a Jehová le vamos a servir. Él ya los había puesto bajo juramento y les dijo: escojan ustedes a quién le van a servir. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres al otro lado del río, hablando cuando estaban en Ur de los caldeos todavía, o a los dioses en cuya tierra ustedes habitan, los dioses de los cananeos. Pero yo, dijo él, se puso en primer lugar, porque hay que tomar una decisión. Y mi casa, dijo, o sea, la familia, ¿qué dijo él? Serviremos a Jehová. Y entonces ellos dijeron: no, nosotros le vamos a servir a Jehová. Y les dice Josué: no le pueden servir a Dios si ustedes tienen otros dioses, porque Él es un Dios, dice, celoso. ¿Qué implica eso? Que exige adoración exclusiva. Y miren lo que ellos contestaron. 20. Si dejareis a Jehová, bueno, todavía Josué, ¿verdad? Y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Nosotros en esta mañana debemos también unirnos a la declaración de ese pueblo. No, nosotros a Jehová serviremos. Y créalo que esa generación lo cumplió, porque de Josué a Jueces está bien cerca, pero lo que sucede ahí es una transición de una generación de adultos a la nueva que venía. Fueron los siguientes los que no siguieron esos principios. Así que la generación que estuvo en los tiempos de Josué y todos los ancianos que estaban en ese tiempo, dice que sirvieron a Jehová fielmente. Que nuestra sintonía, hermanos, o nuestro deseo sea servirle a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de nuestra vida. Si el arrebatamiento de la iglesia fuere hoy, fuéramos bienaventurados. Pero si no viene todavía y tenemos que morir, que muramos con la creencia o con la esperanza, creo que es la palabra correcta, que Cristo va a venir por su iglesia. Decimos amén. Amén. Oremos entonces, cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos honor y gloria, Señor, y pedimos, mi Dios, que te glorifiques en nuestras vidas. Tú que conoces, Señor, nuestro caminar, que conoces nuestro andar diario. Padre, te ruego, Señor, que nos guardes de caer, Señor, en especie de idolatría, en quitarte lugar a ti, Señor, y dárselo a otras cosas. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos hecho caso omiso y tu voz, Señor, ha sonado y tu voz, Señor, ha venido a nuestros oídos y no hemos obedecido, Señor, a tu voz. Padre, en esta mañana es una mañana preciosa en la cual tú, Señor, nos invitas de nuevo a apartarnos, a huir, pues hay tantas cosas, Señor, que pueden atraparnos, pueden cautivarnos. Te pedimos hoy, Señor, que nos ayudes y que podamos ser fieles a ti, que podamos ser sensibles a tu voz, Señor. Guárdanos, guárdanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien.